Muy buenos días, hermanos y hermanas en Cristo. La paz de nuestro Señor Jesucristo esté contigo y con todos los tuyos en este día maravilloso que nos regala el Dios del amor, el Dios de la ternura. Y en este día celebramos el día de San Lorenzo. Fue un diácono y un mártir de nuestra iglesia. Y en este día nuestra Madre, la Iglesia, nos presenta el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 24 al 26. Escuchamos. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. El que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Y el que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta palabra, que es palabra de vida, esta palabra viene a llenarnos de vida, viene a alimentar tu vida y mi vida de grandes promesas. Recuerda que la palabra es el pan que alimenta nuestras vidas. Es el alimento que nos llena de vida eterna. Es el fuego que viene a llenar nuestras vidas de fuerza y de energía, pues es el mismo Dios que hoy nos habla a ti y a mí a través de este Evangelio. Jesús quiere hablarnos a nuestros corazones, quiere decirnos cuáles cosas o revelaciones Él quiere que nosotros llevemos a cabo en nuestras vidas. Y mira qué hermoso es saber que hoy Jesús le dice a sus discípulos, y te lo dice a ti, me lo dice a mí, que si el grano de trigo no muere, dice aquí en el versículo 24, en verdad les digo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Pero si muere, da mucho fruto. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué es morir? Morir, según el Evangelio, según la palabra de Dios, es darse. Jesús nos invita en este día a darnos, a negarnos a nosotros mismos, es decir, a salir de nuestro yo, de buscar recompensa de que los demás me aplauden o de que los demás me consideren, buscar que aquellos me tomen en cuenta. No, el Señor nos invita hoy a morir con ese grano de trigo que cae en la tierra como una semillita y luego que es enterrado y muy profundamente con las aguas, entonces después que muere puede dar fruto. En esto podemos ver también a Jesús. Jesús en la cruz muere. ¿Y qué pasa después que Jesús muere? Los frutos son grandiosos, fruto de resurrección, fruto de vida, fruto de abundancia en ti y en mí. Esos son los frutos que da aquellas personas que mueren y que caen en la tierra. ¿Pero qué es morir? Morir es morir a nuestros instintos, a nuestros deseos, a nuestro yo. Ya no alimentar más el orgullo, no buscar los aplausos, sino más bien entrar en la voluntad de Dios. Entrar en la voluntad de Dios en los acontecimientos que nos pasan día a día, en nuestra vocación, en nuestra manera de vivir, ya sea en una familia, como esposa, como compañero de trabajo, como profesional. El Señor nos invita a morir, a dejar de enterrar aquel yo, aquella personalidad egoísta y egocéntrica. Por ejemplo, también el grano de trigo muere y da frutos. Por ejemplo, cuando nosotros estamos teniendo alguna situación de no perdón hacia alguna persona, hoy el Señor nos invita a darnos, a morir a ese orgullo, a morir a esa venganza y a ir tras el perdón. Tras el perdón, que es uno de los frutos de nosotros morir a nuestro egoísmo. ¿Y qué pasa cuando perdonamos? Cuando perdonamos, nuestras almas son liberadas y llegamos a alcanzar la alegría y la felicidad. Hoy debemos morir a esos instintos que nos invitan a maltratar, a calumniar y hasta murmurar a nuestros hermanos y a aceptarnos. Hoy nos invita el Señor a morir a la murmuración, a ver solamente los defectos en nuestros hermanos, en nuestro prójimo, en la persona que tengo cerca. Hoy nos invita el Señor a morir a todos sus sentimientos que no nos permiten ser felices y nos invita entonces a dar frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Esos frutos son el fruto del perdón, el fruto de la amabilidad, de la ayuda, de pensar en los demás, de ponernos en el lugar del otro,
de defender al otro en medio de una situación de peligro o en medio de una divulgación no correcta del otro. Hoy el Señor nos invita a dejar que Él sea el Dios de nuestras vidas. Mira que Él fue el primero en darnos el ejemplo de cómo morir. Mira que murió en una cruz por ti y por mí. Recuérdate, lo dice en el capítulo 3 de San Juan, versículo 16, dice que Dios Padre dio a su único Hijo Jesucristo para que muriera, y a través de su muerte entonces nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Pero qué quiere decir esto? Es una lección de vida, es un misterio, una enseñanza que nos da el morir a todos nuestros deseos. Quizás en este momento tenemos deseos impuros o queremos hacer cosas que no le agradan a Dios, pero en este momento, cuando dejamos de hacer las cosas que no le agradan a Dios, entonces nuestras vidas comienzan a transformarse. ¿Por qué? Porque morimos a nosotros mismos y luego entonces comienza a reflejarse Jesús en nuestras vidas, en nuestros acontecimientos. Pero hay otra palabra hermosa también, hay otra buena noticia, que es la que dice en el versículo 25 de este San Juan capítulo 12, en el versículo 25 dice: el que ama su vida la destruye, y el que desprecia su vida en este mundo la conserva para la vida eterna. ¿Y qué quiere decir esto? Despreciar nuestras vidas en este mundo es desapegarnos a las cosas de este mundo. Es entrar en la morada de la paz a través de acercarnos y convertir nuestras vidas a Jesús. Dejar que Jesús sea el portero de nuestra conciencia. Dejar que Jesús sea el que venga a filtrar nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y nuestras actuaciones. Es usar aquella palabrita, aquella pregunta que nos enseñan en los talleres de oración y vida. ¿Qué haría Jesús en mi lugar? Poner a los demás en el primer lugar, poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y entonces, cuando ponemos a Dios en primer lugar en nuestras vidas, podemos quitar todo apego que no sea Él. Apego al dinero, idolatría de otras personas y así. Cuando dejamos de desapegarnos a las cosas de este mundo, entonces nuestras almas comienzan a liberarse. Entramos en la morada de la liberación. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser como nuestro Señor Jesucristo. Comenzamos a ser manso y humilde de corazón. Comenzamos a respetarnos y amarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ya no vemos en los demás los defectos, sino que vemos sus virtudes. Y vemos que Jesús es el primero que nos da ejemplo de perder la vida para darla por los demás. Y mira qué hermoso, como dice en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 36, dice: todo lo que se siembra debe morir para dar vida. Es decir, que todo lo que quiera dar vida tiene primero que entrar en una renuncia. En una renuncia a aquellos deseos y placeres que quizás nos quitan la paz, nos quitan la alegría y la armonía de ser hijos de Dios. Recuerda, también lo dice en Marcos, capítulo 8, versículo 36, dice: ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? El Señor en este día nos da esta buena noticia, nos advierte, nos dice que tengamos los ojos bien abiertos a cuál es la victoria realmente. Y la victoria está en negarnos a nosotros mismos, en desapegarnos a las cosas mundanas, a las cosas que no le agradan al Señor. Y eso entonces nos va a llevar a la tranquilidad. ¿Por qué? Porque comenzamos a ser guiados por el Espíritu Santo. Es como una habitación, donde hay una habitación que hay tantas cosas que ni siquiera la claridad entra, no puede entrar la luz. Pero si nuestras almas y nuestra conciencia y nuestras vidas comenzamos a sacar y eliminar todas aquellas cosas que perturban que entre la luz, que es Jesucristo en tu vida y en mi vida, entonces nuestras vidas se pueden transformar en un lugar donde la luz entra y comienza a permanecer. Comienza a transformarnos y comienza a llenarnos de sus virtudes. ¿Y cuáles son las virtudes del Señor? La virtud de la fe, de la esperanza, de la caridad y del amor.
Podemos entonces, después que hemos muerto a nosotros mismos, dejar espacio para que sea Jesús quien coloque los sentimientos de Él en nuestras vidas. Y podemos entonces comenzar a valorar aquellas pequeñas cosas que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, el don de la vida. El que tenemos hermanos, que tenemos vida, tenemos hogar, que tenemos los alimentos. Podemos entonces, cuando estamos vacíos de nosotros mismos, podemos valorar los pequeños detalles que las personas hacen con nosotros. Esos pequeños detalles que Dios ha hecho contigo y conmigo. ¿Y cuáles son? Nos ha dado el don de la vida, nos da los alimentos y nos lleva de la mano. Pues no estamos solos. Recuérdate que Jesús nos lo repite siempre en su evangelio. No tengan miedo, yo estoy con ustedes. Pero qué hermoso es saber también lo que dice en el versículo 26. Dice, el que quiera servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Qué hermoso es saber que cuando nosotros entonces comenzamos a servirle al Señor, comenzamos a dejar que Jesús entre en nuestras vidas, en nuestras familias, dice Él, donde esté yo, allí también va a estar mi servidor. Quiere decir esto que Dios promete, Jesús promete quedarse con nosotros. Recuérdate que lo dice en Mateo también, capítulo 28, versículos 18, dice, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y eso sucede cuando nosotros, como el grano de trigo, morimos a nosotros mismos. Comenzamos a dar vida y también cuando nos desapegamos de las cosas de este mundo para comenzar a ver las cosas según los ojos de Jesús, sentir como Jesús, hablar como Jesús y utilizar esa palabrita mágica que dice en todas las situaciones que se nos presenten, ¿qué haría Jesús en mi lugar? Qué hermoso es saber que tenemos un Dios que viene a darnos el modelo, que ha muerto primero que tú y yo en una cruz, que se dio, que lo martirizaron, que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Pues recuérdate que cuando Jesús estaba en la cruz no se quejaba, sino que entró y dijo en la oración de Getsemaní, Padre, aparte de mí esta copa, que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. Y entonces, en ese momento dijo Jesús, basta ya de sufrimiento y basta ya de agonía, porque sentía tristeza en ese momento. Y cuando dijo basta ya, utilizó el hágase y dijo, hágase en mí según tu santa y gloriosa voluntad. Eso mismo pasa cuando nosotros morimos como el trigo en la tierra, decimos, hágase, Señor, tu santa voluntad en mi vida. Y la voluntad de Dios entonces, ¿cuál es? Él quiere que tú y yo seamos salvos. Él quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Que seamos sal y luz del mundo. Que llevemos una palabra de aliento a aquellas personas que no lo tienen. Pero la buena noticia es saber que Él ha prometido quedarse con nosotros. Y mira otra gran promesa que dice, que el que me sirve, el Padre le dará un puesto de honor. Qué es hermoso saber que a los servidores de Jesús, aquellos a que le dicen sí al Señor, que dan su vida, que lo entregan todo, dejan padre y madre, como dice la palabra, y le siguen al Señor. Hoy Él nos invita a seguirle. Y sabes, cuando le seguimos es Él que lleva nuestras vidas. Él comienza a proveer todas nuestras necesidades. Y lo más hermoso es que llena nuestra vida de esos frutos hermosos que no son los frutos del Espíritu, que nos los presenta en Gálatas. ¿Y cuáles son esos frutos? Pues llena nuestras vidas de paz, armonía, alegría. Y podemos entonces decir, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí. Que pase feliz resto del día. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Pero recuerda, sé feliz, pero trata también de hacer feliz a los demás. Bendiciones. La paz. Somos Familias Unidas. Dale like, suscríbete, dale a la campanita. Adiós.